Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sydney y esto es mi opinión de el capítulo del 1 al 5 del libro de James Reaches. Primero se empieza con qué es la moral. Pues prácticamente la moral es un acuerdo de cómo debemos de vivir o cómo se tiene que vivir. Más que nada es consultar la razón y lo que es moralmente justo. Creo que la moral es independientemente de cada persona. No creo que es algo como que se defina o que tenga que hacer es algo como que cada quien tiene una moral diferente y cada quien piensa de manera diferente acerca de la moral, ya sea que muchas personas, como por ahí se puede decir, que no tienen moral, ya que hacen acciones que son socialmente no buenas o socialmente no bien vistas. Creo personalmente que la moral es algo que vas desarrollando a lo largo de la vida, ya que cuando estamos niños normalmente nos imponen una moral, ya que pues no tenemos el criterio para hacer pues ahora sí que nuestra propia moral. Y conforme va pasando el tiempo, vamos, como mencioné, creando una moral propia, creando una forma de actuar o de razonar, de pensar a nivel sociedad. Que esto implica mucho lo que es el relativismo cultural, que como dice William Graham Summer, es lo correcto, es como se emplearán o se hicieron o como lo hicieron nuestros antepasados. Como menciona, esto del relativismo cultural es prácticamente cultural, ya que, por ejemplo, nosotros, México, vemos cosas muy diferentes que como se ven en la India y como decía en el texto, tenemos culturas completamente diferentes, que son cosas que nosotros probablemente lo vemos moralmente mal, pero ellos no. ¿Por qué? Porque pues es algo que se ha hecho por años y es algo que para ellos es normal hacer, normal ver. Obviamente nuestra cultura es completamente diferente a China, que por ejemplo nosotros los perros los vemos como algo, como un amigo, como un compañero, como alguien, como pues una mascota, vaya, que se puede para nosotros formar parte de nuestra familia. Pero en China no los ven así, los ven como una fuente de alimentación. También a los gatos los ven como una fuente de alimentación y nosotros no. Para nosotros es moralmente mal el consumir la carne de un gato, pero nosotros vemos moralmente bien consumir una vaca, cuando en la India la carne de la vaca es sagrada. Entonces, ahí es el choque cultural y el relativismo cultural. Por eso es relativo, porque para muchas culturas o para muchos países no es igual. Se habla también mucho por ejemplo, del matrimonio arreglado. Aquí en México ya no es así, no se utiliza, por lo menos aquí en Baja California o en así, pero hay muchos lugares todavía en México que se utiliza eso, el matrimonio arreglado, que son en las culturas, en los grupos indígenas todavía se practica, pero también en otras partes del mundo se practica mucho el matrimonio, que normalmente para todo lo que es en Asia, para aquel lado, hay muchos que casan a personas muy mayores con niñas muy pequeñas. Entonces, para nosotros eso es, como sociedad mexicana, eso es pues mal visto, ¿no? Porque pues una persona de 60 años casada con una persona de 15, 14 años, que pues prácticamente no tiene no tiene sabiduría de la vida, contra una persona de 60 años que pues ha vivido demasiado, para nosotros está mal, está moralmente mal visto, o
sí, moralmente mal visto, pero para ellos no, es algo muy normal. Se hablaba en el texto también de cómo algunas culturas es muy común que cuando fallece un familiar, se coman la carne del familiar. Aquí en México no es así. Nosotros vemos la muerte como un acto, y pues es lo que los funerales y todo eso, lo que aquí se acostumbra. Hay culturas donde no, hay culturas donde fallece la persona, se embalsama y nadie vuelve a ver el cuerpo. Aquí se hace el funeral con el cuerpo presente y todo eso. Entonces, prácticamente esto del relativismo cultural es eso, o sea, son esos choques, son esas costumbres que cada cultura tiene diferente, que si hablamos realmente de cultura, nosotros teníamos una cultura antes de la colonización, lo cual pues eran los rituales, los sacrificios humanos, los juegos, todo eso que pues desafortunadamente se fueron arraigando, ya que pues fuimos colonizados. Entonces, ahora sí que, como dijo Graham Summer, lo correcto es cómo se emplearon nuestros antepasados. No hay una verdad universal. Prácticamente, pues, lo cultural es las prácticas y las actitudes culturales que se han tenido en cada país, en cada lugar que se va en el mundo. Entonces, pasa más. Este tema puede llevar al subjetivismo de la ética. Es el punto de vista propio de las cosas. Como mencionaba, cada quien tiene una ética diferente, cada persona piensa de manera diferente y cada persona ve las cosas diferente. Se hablaba en el texto de la homosexualidad y se tenía y se tiene hasta la fecha. Todas las personas piensan diferente de la homosexualidad y cada quien le da ese sentimiento de cómo se siente, y creo que el subjetivismo de la ética va mucho es el punto de vista propio de cómo la persona se siente del tema, porque podrá haber personas que están de acuerdo de la homosexualidad y hay personas que no. Y moralmente no hay nadie en lo correcto, ni hay nadie en lo malo. O sea, cada quien ve el tema de su punto de vista, y probablemente la persona tenga un punto de vista malo porque tuvo una mala experiencia a lo mejor, y a lo mejor otras personas tienen otro punto de vista bueno porque pues tuvieron una buena experiencia, o ya va más de cómo nosotros hemos interactuado o en cierta parte cómo nos hemos sentido con la situación. También se habló del aborto. Cada persona lo ve de manera diferente. Muchas personas los vemos de manera que, más allá del hecho de que es el asesino a una persona, se ven otras situaciones como lo monetario, lo sentimental, todo. O sea, se toman en cuenta muchas personas, que hay muchas personas que no están de acuerdo, habemos personas que sí estamos de acuerdo, pero como dice Hume, nuestros valores no son más que una expresión de nuestros sentimientos subjetivos. Como mencionaba, cada persona tiene ese punto de vista diferente, y es lo que nos hace como sociedad tan diversos, porque todo el mundo ve las situaciones, ya sea de su punto de vista, como mencioné, de cómo nos sentimos al respecto, de nuestras experiencias al respecto, de lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos vivido. Entonces creo que puedo concordar un poco con Hume de esto, que nuestros sentimientos y nuestra forma de expresarnos de los temas es respecto a nuestras experiencias, o el subjetivismo de la ética es eso, de cómo cada quien ve
la situación por medio de lo que ha pasado. Depende la moral de la religión, sí y no, ya que una persona somos tan libres de elegir nuestra religión, tan libres de elegir nuestro punto de vista y tan libres de elegir nuestra moral. Pero creo que la religión y la moral no van de la mano, ya que creo que esto pues, se dividió hace muchísimos años cuando se separó la religión de lo político, y creo que es eso que ahorita en el 2021 hay personas que no separan eso, que son las personas religiosas, las personas que creen que la moral y lo religioso es uno solo, y habemos personas que no creemos así, ya que por ejemplo pongo de ejemplo el caso del aborto. Yo creo en Dios, pero no separo eso del aborto de la religión. En la religión te dicen que abortar es malo y que es un pecado porque estás matando una vida, pero moralmente no. O sea, se conoce que después de las 12 semanas pues se puede realizar un aborto sin problema, pero la religión está ahí, y desafortunadamente, como mencioné, cuando nos colonizan y nos quitan nuestra cultura, llega una religión que no era de nosotras, que nos dice que tenemos que hacer, que ese catolicismo. Nosotros pues no tenemos el catolicismo, y prácticamente para mí lo moral no va de la religión. Creo que lo moral es lo moralmente correcto, lo que se debe de evaluar, no lo que una religión diga, ya que hay personas que son ateas. Entonces, ¿dónde quedan esas personas dentro de la sociedad? Creo que no se debe de mezclar eso. Creo que se debe separar. O sea, si hay personas que creen que no abortó y son muy religiosas, y eso está bien, se respeta su punto de vista, pero no puedes obligar a una sociedad a hacerlo o a cumplir con algo religioso, porque no todas las personas son religiosas o practican esa cultura. Y creo que esto ha habido una lucha social mucho acerca de esto, sobre lo religioso y lo moral, porque muchas personas, como comentaba, mezclan lo moral con lo religioso, y yo personalmente creo que no va junto. Y no porque no se mezcle la religión con la moral quiere decir que es una mala persona o está siendo mala persona. Creo que el separar esto hace que se cree una idea más abierta de las circunstancias, de las cosas, porque pues, como menciono, no se puede vivir bajo una sola cosa religiosa, porque no todas las personas creen en lo mismo o creen que es moralmente correcto eso que se está haciendo. Como también mencioné, o sea, hay personas que dicen que no, y se respeta, y se tiene que respetar la otra parte también de que yo sí creo, yo sí pienso que es moralmente bien visto, porque como mencionaba anteriormente, no hay nada cierto, no hay nada moralmente cierto, no. Cada quien tendrá un criterio moral de la situación, cada quien tendrá un criterio moralmente diferente, cada uno de cada otro. Entonces creo que es eso, es mi punto de vista y es lo que yo pienso de los capítulos del libro.